Hola, bienvenido o bienvenida. Gracias por conectar con nosotros. Estamos encantados de tenerte, pero sobre todo de poder compartir contigo nuestra reflexión del día de hoy. Vamos a estar escuchando a Olga Petroche reflexionar sobre los versículos que encontramos en 2 de Timoteo 2, versículos del 1 al 7. Ella ha titulado esta predicación como Hijo Sano. Esperamos que sea un tiempo de bendición, un tiempo donde podamos escuchar a Dios de manera personal, pero sobre todo donde podamos aprender a aplicar aquello que encontramos en la Biblia en nuestras vidas cotidianas. Si tienes cualquier pregunta, si tienes cualquier duda o si quieres simplemente conectar con nosotros, te animo a seguirnos en nuestras redes sociales o a visitar nuestra página web. Estaremos encantados de poder hablar contigo de una manera más personal. Esperamos que sea un tiempo de bendición y no olvides que si te gusta lo que vas a ver o lo que vas a escuchar, compartir esto con tus amigos y con tus familiares, porque de verdad que a ellos también les puede ser de bendición. Gracias otra vez y que Dios nos bendiga. ¿Alguien ha pensado alguna vez en escribir un testamento, pero no un testamento de bienes materiales, sino un testamento, yo le llamo un testamento espiritual, donde podamos decir a nuestros hijos cosas importantes? ¿Alguien ha pensado alguna vez hacer eso? Pues yo sí, una vez, sí, cuando estaba enferma de cáncer. Supongo yo que es una época en la que pensamos, ¿y qué pasaría si no estoy en ciertos momentos de la vida de ellos, no? Y entonces me planteé escribir un testamento para ellos, gracias a Dios que el Señor me curó, amén, y no crean que no ha dejado de rondarme la cabeza eso, pero lo haré. Así que la idea que quería yo era dejarles dicho a mis hijos las cosas importantes que ellos no debían olvidar de caminar en el Señor y recordarles por escrito, confiando que ellos no olvidaran eso. ¿Saben? En la Biblia también hay un testamento. ¿Lo sabían eso? ¿No? Hay un testamento de un padre a un hijo. Y en este caso se trata de un padre espiritual a un hijo espiritual. Se trata de la segunda carta a Timoteo. Le escribe Pablo, que es el padre espiritual de Timoteo. Así que confío que la siguiente vez que leáis la carta, la segunda de Timoteo, la leáis con estas gafas. Me encanta porque cada vez que descubrimos nuevas gafas con las que leer la palabra del Señor, Él siempre nos muestra algo diferente. Así que Timoteo sí que tenía padres. De hecho nos menciona la Biblia que su madre era Eunice, y su abuela era Loida. Y también tenía un padre que era griego y ellas eran judío-cristianas. Y Pablo era su padre espiritual. Pablo lo ficha en su segundo viaje misionero y se dedica a discipularle, a enseñarle. Lo coge desde joven y se dedica a alentarle. De hecho, Timoteo forma parte del equipo de Pablo y lo deja finalmente en Éfeso, ¿vale? Pero aún estando a cargo de la iglesia de Éfeso, este joven Timoteo, él le va escribiendo a través de cartas y encontramos la primera de Timoteo, la segunda de Timoteo, que es la que ha llegado hasta nosotros el día de hoy, y él le va animando, incluso le va diciendo cómo debe tratar los diferentes problemas que se le presentaban en esa iglesia que él pastoreaba. Y esta segunda carta de Timoteo es el testamento, está escrita por Pablo desde la prisión en Roma. No está en ese arresto domiciliario que estaba en alguna casa al inicio, sino que está en la prisión, encadenado. Y en esa carta yo he querido un poquito resumir, si pudiéramos resumir ese testamento, diría algo así: a mi querido hijo Timoteo, se acerca el invierno, dice en algún versículo, mi fin está cerca y te echo de menos, hijo. Y te escribo esta carta para decirte que sigas a Jesús de verdad, que la misión de extender el reino de Dios implica un sacrificio muy alto, pero ten la seguridad que hay una recompensa, una corona, una esperanza, y que ni la muerte nos las puede quitar. Recuerda esto que te he enseñado. Ese podría ser el resumen, si quisiéramos resumir ese testamento de Pablo a su hijo Timoteo. Todo esto y muchas enseñanzas encontramos allí. Hoy nos dedicaremos
a ver una parte de esa carta o de ese testamento. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Al ser un testamento a un hijo, es una carta escrita con mucho amor. Desde el inicio, en el capítulo 1-2, dice a Timoteo, amado hijo. Le dice a Timoteo, mi amado hijo. Y esta es la primera palabra que esta tarde quiero que nos debemos, la palabra hijo. Por ejemplo, hoy voy a preguntar, ¿quién eres tú? Contéstame. ¿Quién eres? Yo no te conozco, te digo, ¿quién eres? Bueno, me llamo Eunice. Vale, es Eunice. ¿Quién eres? Isaac. A ti no te pregunto, ¿tú quién eres? Tu esposo. Ah, es esposo, ¿eh? Vale. ¿Qué pasaría, Isaac y Eunice, si os pasara lo que le pasó a David? Que os llevaran, ya no a Babilonia, sino a otro lugar, y que os cambiaran el nombre. A eso le pasó a Daniel, perdón. ¿Vale? Le quitaron el nombre. A partir de ese momento tenía otro nombre. Seguramente ya eso que nos identificaba Eunice e Isaac, probablemente ya dejó de identificarnos. A mí, por ejemplo, si me preguntaran, podría decir, soy hija de Gustavo Petroche y Fabiola Luzcano, ¿no? Y probablemente la María Teresa, pues no me dice mucho esto que me estás diciendo, porque no le conozco ni a la Fabiola ni al Gustavo. Quizá otros podrían decir, aquí no hay, pero quizá otro podría decir cuando le preguntemos al Bisbal, por ejemplo, ¿tú quién eres? Yo soy un cantante famoso, ¿no? O si le preguntáramos al Richard Gere, menciona al Richard Gere porque es de mis actores favoritos. Si le preguntáramos al Richard Gere, ¿tú quién eres? Un actor famoso, ¿no? Y realmente hay muchas personas que tienen su identidad en eso, ¿vale? En su nombre, en sus padres, en lo que tienen más que en lo que son. Y hay mucha gente, déjenme decirles, que termina sus días sin saber realmente quién es. Me encantó recibir el vídeo de ayer que recibimos todos de francés. Justamente yo estaba preparando el mensaje y dije, ¡guau, Señor, qué oportuno eres! Siempre es oportuno el Señor. A veces también es inoportuno para nosotros, no para Él, ¿vale? Pero en esta vez dije yo, mira qué bien. Y ese vídeo habla del nombre de Dios. ¿Os recordáis? ¿Recordáis? Es lo que decía este vídeo. Decía que se deriva de la palabra ser. El nombre de Jehová. Voy a decir Jehová porque no lo puedo decir así con la respiración que lo decía el chico del vídeo. Y su nombre significa yo soy. Y es que descubrimos realmente quiénes somos cuando el ser, el yo soy, nos da identidad. ¿Saben qué es lo primero que hace Dios cuando nos acercamos a Él? Nos da identidad. Y esa identidad es ser su hijo. Somos hijos de Dios. Hijos del que nunca dejará de ser. Hijos del yo soy. Y aquí viene una pregunta que espero respuesta. ¿Somos todos hijos de Dios? Todos los de aquí y todos los del mundo, los de fuera. ¿Todo el mundo es hijo de Dios? Espero respuestas. No. Sí, dice María Teresa. Elisenda dice, ¿no? ¿Quién da más? Isaac dice, mejor no hablo, porque ya te dije mi nombre.
No somos todos hijos de Dios. Lo que sí somos es criaturas de Dios. A todos el Señor nos ha creado. Hay un versículo que la mayoría de nosotros sabemos, o por lo menos deberíamos saberlo de memoria, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está clarísimo. Para ser hijos de Dios debemos primero hacer dos cosas. Primero, recibirlo. ¿Saben cuál fue el error del pueblo judío cuando Jesús nació? Justo lo que dice el versículo anterior a este: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Él. Es decir, hay dos opciones: recibirlo o no recibirlo. Implica creer en su nombre, implica creer que Él es el yo soy. Me encanta porque lo primero que hace Dios cuando le recibimos y creemos en Él es restaurar nuestra identidad. Y fijaros en muchas en muchos milagros, cuando Jesús se acerca a aquella persona a quien va a sanar, a quien va a levantar, se refiere como hijo. Cuando se acerca al paralítico, aquel que le bajan desde el techo, dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Ese paralítico probablemente era lo último de aquella sociedad, y Él restaura esa identidad llamándole hijo. Y esa es la palabra más bonita que Dios nos puede decir a nosotros: hijo. Es lo más grande, es eterno. A diferencia de nuestro nombre, de quiénes son nuestros padres, de qué hacemos, nunca dejaremos de ser hijos de Dios, si realmente le recibimos y creemos en Él. Así que lo primero y lo más importante de este testamento que quiero que hoy nos llega también a nosotros es que recordemos que somos hijos de Dios. Lo segundo que le dice Pablo a Timoteo, le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ya que eres hijo de Dios en Cristo Jesús, porque le has recibido Él, esfuérzate. Toma fuerza en esa gracia. Toma fuerza en ese don, en ese regalo que te he dado. Y luego le da el primer encargo. No se crean que los hijos están libres de encargos cuando reciben un testamento. Le da el primer encargo y dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, le está diciendo: hijo, transmite. Esta es la segunda palabra que quiero que nos quedemos: transmite. Y ese transmite no empezó con Pablo hablando y discipulando a Timoteo. Empezó con Jesús cuando les dice a los 12: id y hacer discípulos, id y hacer seguidores de mí, id y transmitid lo que os he enseñado. Pablo cumplió con ese mandato de Jesús: transmite. Él transmitió a muchos y entre ellos transmitió a Timoteo. Transmite el Evangelio, transmite la fe, transmite esa confianza que cuando hemos ido juntos en nuestros viajes teníamos. Transmite la seguridad de que Dios está con nosotros aún en medio de esas dificultades por las que pasamos. Lo que te enseñé, y eso es muy importante como creyentes, lo que aprendemos no es para quedárnoslo, lo que aprendemos es para transmitirlo. Esa es la razón de ser del Evangelio. Y dice: que transmitan, haz que otros transmitan, hombres y mujeres. Aquí dice a hombres, pero la palabra usada ahí de hombres es hombres y mujeres, es la palabra antropos. Quiero aclararlo para que no penséis que aquí delante debía estar el nombre. Hombres y mujeres que transmitan la palabra, la enseñanza que Pablo y el mismo Jesús nos dio. Me encanta, ¿saben por qué? Porque Pablo entendió que el Evangelio era inmortal. La buena noticia, si yo os dijera: mira esta noticia de ayer, voy tarde, ¿no? Ya no es noticia, porque si es de ayer estoy diciendo algo que no cuadra, ¿no?
no es noticia. Lo que me encanta de las buenas noticias es que nunca van tarde. La buena noticia siempre es buena y siempre es noticia para aquel que la escucha por primera vez. Esa buena noticia de Dios acercándose al hombre, restaurando aquella relación rota, dándole la verdad, restaurando la verdadera identidad en Él. Y este testamento también es hoy para nosotros. Dios nos llama hijos, nos restaura esa identidad en Él y nos encarga que continuemos esta cadena. Recordaba nuestras cadenas de oración, uno después del otro. Así es esto. Cuando hablamos de transmite, Jesús empezó la cadena, luego siguieron los apóstoles. Timoteo pertenece a la segunda generación, no vio a Jesús, pero recibió de los apóstoles, de aquellos que vieron de Jesús las buenas noticias. Y Pablo le está diciendo eso, transmite a hombres fieles que a su vez transmitan. Y así han ido transmitiendo eslabones de transmisión, eslabones en esta cadena de evangelio, hasta llegar al día de hoy. Hoy somos un eslabón en esa cadena de transmisión del evangelio. Tú y yo somos un eslabón en esta generación. Es un privilegio recibir la fe, pero es una responsabilidad transmitirla. Y esa responsabilidad tienen los eslabones, transmitir. Pablo nos dice hijo, he querido dar, Pablo nos dice hijos. Y después, ¿cuál era la palabra que estaba en el Instagram, en el post de Instagram que hemos recibido hoy? Había dos palabras, hijo, y la otra palabra, Sal. Sal. Yo he querido dar dos interpretaciones al hijo sal. Sal, de salir. Hijo sal. Sal a transmitir. Y la segunda interpretación tiene que ver con un acróstico. Soldado, atleta, labrador. Eso es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo. Sé soldado de Cristo, sé atleta de Cristo y sé labrador de Cristo. Y eso es lo que hoy estudiaremos. La S, hemos de ser soldados. A Pablo le encanta la palabra milicia. Intentad un día cuando leáis sus cartas encontrar, él siempre llama a mi compañero de milicia. Le encanta la palabra soldado y la palabra milicia. Él veía claramente la vida con la imagen de un soldado. La vida de un cristiano sirviendo como soldado a Jesús. Vamos a intentar pensar cuáles son las características de un soldado. Primero es una vida concentrada, que cuando fuiste a la mili no te dejaban salir sino algunos fines de semana. Te tenían concentrado, sí, toda la semana allí, dedicado a lo que tiene que ser. La vida del soldado, a aprender. Pablo le dice a Timoteo, no puedes mezclarte en las cosas de la vida cotidiana. Eso no significa que nosotros como soldados de Cristo tenemos que todos ser pastores. No. Significa que allí en tu vida cotidiana has de ser un soldado de Cristo. En tu mundo secular has de estar atento a la misión de tu comandante. Hay una canción, creo que de Juan Luis Guerra, que dice mi comandante, mi capitán, alguna cosa así. Pues eso es Jesús para nosotros cuando somos soldados, nuestro comandante. Lo segundo es la vida de obediencia. Yo no he ido a la mili, pero he visto muchas películas de milis y de ejércitos. ¿Qué es lo primero que les enseñan cuando entra el malo de la película y dice, flexiones? Y el soldado le habla, ¿y qué le dice? ¡Sí, señor! Me tienes que decir sí, señor. ¿A que siempre es esa la típica frase que vemos en esas películas? Pues el sí, señor es un símbolo de obediencia. Les enseñan a los soldados a obedecer, porque si ellos obedecen como parte instintiva, pueden llegar a salvar su propia vida o a salvar la vida de otras personas. En otras palabras, el soldado no puede preguntar razones. Cuando se envuelto en una batalla, el soldado no ve la situación de la batalla. Otra cosa en las películas, ahí está una carpa en algún lado y con un plano, el comandante y todos los estrategas, ¿a que sí? Y el soldado está allí, al pie de la batalla. Nosotros somos los soldados de Cristo, al pie de la batalla, con un comandante,
¿Que qué está haciendo? Que sí tiene el poder de ver, de tener una visión de toda la batalla, de tener una visión de nuestra vida. Y cuando Dios nos llama a obediencia, cuando el Espíritu Santo nos dice, haz esto, y aunque no entiendas la circunstancia por la que estás pasando, y el Espíritu Santo te empuja y te dice, haz esto, o recibimos alguna orden, acuérdense siempre, el que les está hablando tiene una visión mayor que la que cada uno de nosotros tenemos en el fragor de la batalla. En tercer lugar, la vida del soldado es una vida de sacrificio. Eso no lo podemos negar. Está alejado de los suyos, es una vida de sacrificio. A veces cuando el soldado va incluso a la batalla, hay soldados que son lo que se llama la avanzadilla. ¿Qué son? Son esos pobres que van allí delante, que se enfrentan al enemigo y que cubren al pelotón que va detrás. Es decir, son los primeros en caer. Díganme si la vida del soldado no es sacrificio. Debemos estar siempre nosotros como soldados de Cristo dispuestos a sacrificar ¿qué? A sacrificar nuestros requerimientos, nuestros deseos y fijar la vida y la mente en nuestro comandante y en aquello que tiene que ver con las cosas del reino. Otra característica del soldado es la fidelidad. Son fieles hasta la muerte. Y eso debemos ser nosotros también, fieles a Jesús. Y para que veáis cómo Pablo habla de la vida del creyente como en una batalla, es él el que nos escribe. ¿Qué nos escribe? La armadura del soldado. Él habla de que nosotros vamos a la batalla y nos dice, y no olvidéis el casco, y no olvidéis el yelmo, y no olvidéis la espada. Pablo siempre está hablando de batallas. Y ese mismo Pablo al final de sus días dice, he peleado la buena batalla. Me encanta Pablo, porque es muy consistente en las cosas que él dice. Dice, al final de sus días he peleado la buena batalla. Como soldados de Jesús tenemos que pelear la buena batalla, la suya, la de nuestro comandante. La segunda letra de sal es la A, atleta. Somos atletas de Cristo. Dice el versículo 5, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí la palabra lucha legítimamente no nos aclara del todo cuál era la intención original. Realmente la palabra legítimamente, luchar legítimamente, se refiere a luchar de manera profesional. A correr, perdón, de manera profesional. No como un aficionado. Por ejemplo, ¿quiénes practican aquí el atletismo? El Joan y el Cristian. Bueno, el Cristian ha dejado un poco, lo ha abandonado un poquito, y el Joan también creo que sí. ¿Podríamos decir qué podríamos decir? ¿Son atletas profesionales? No. Son atletas aficionados, les podríamos decir. Por ejemplo, pero cuando se nos pide ser atletas de Cristo, se nos está pidiendo ser atletas profesionales. Sí, no podemos conformarnos con un entrenamiento de horas, o no podemos ser atletas aficionados cuando somos atletas de Cristo. Solo en nuestros ratos libres soy atleta de Cristo, después no soy. Toda nuestra vida es un esfuerzo permanente para vivir como un atleta de Cristo. ¿Qué características tiene un atleta? La más importante, ser disciplinado. Es asombrosa que sí, las horas de entrenamiento que dedica un atleta, la alimentación, cómo debe cuidarla, las horas de sueño, se marcan unos objetivos que pueden ser incluso superar su propia marca o la marca de otro. Se quitan horas de sueño. Nada permite que interfiera con su entrenamiento. Ahí está la similitud con la vida del creyente, disciplina. Hay momentos que no nos vamos a negar, que no nos dan ganas de orar. Hay momentos en que nos da pereza abrir la Biblia. Pero necesitamos ser disciplinados como atletas de Cristo. Sobreponernos a aquello que no tengo ganas, pero lo voy a hacer porque es la manera de tener disciplina en aquello que me interesa. Y me encanta
Así también Pablo dice al final de sus días, cuando dice he peleado la buena batalla, dice he acabado la carrera. Ese es un buen atleta de Cristo, el que acaba también la carrera. Y la última figura de la palabra sal es la figura que nos habla de el labrador. Nos está hablando Pablo a Timoteo. Dice, el labrador para participar de sus frutos debe trabajar primero. Se trata de un labrador trabajador. Es su trabajo el que le da derecho a los frutos, dice. ¿Cuál es la característica de un labrador? Primero, la tierra no espera, ¿no? Cuando es tiempo de sembrar, hay tiempo de preparar la tierra, hay tiempo para sembrar, hay tiempo de regar, hay tiempo de cosechar. Y cada una de esas actividades del labrador tienen un tiempo marcado. Mi suegro tiene el calendario del agricultor, el calendario del payés. Es decir, hay un tiempo para cada fruto, para cada cosa que hacen. Se ríe el Jaume porque él seguramente tiene este calendario también. Y a veces el agricultor o el labrador no puede dejar un día de regar porque tiene un riesgo. Y cuando cosechan están desde que amanece hasta que anochece, aprovechan hasta la última luz del sol para poder cosechar. Muchas veces encontramos en la Biblia la figura del labrador, del agricultor, del sembrador, el sembrador de la buena semilla, nos enseñó Jesús en una parábola. Debemos estar siempre listos para trabajar, estar atentos. Pero escucho algo ahí hablar algo de que puedo meter a mi padre, pues ahí voy a sembrar. Escucho ahí a alguien que yo ya alguna vez sembré haciendo otra pregunta, o en mi familia, con mi actitud, con mi testimonio, ¿qué estoy haciendo? Estoy regando. ¿Ya han escuchado alguna vez la palabra? Tengo que regar con mi testimonio. Labradores, trabajadores. La segunda característica de un labrador es que es paciente. No puede esperar resultados rápidos. Todo en eso tiene su tiempo. Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Y además se dedica tiempo para quitar malas hierbas, para quitar cosas que puedan ahogar la semilla. Y espera pacientemente, seguro de que como fruto de su trabajo, va a obtener un fruto. Y en estas tres imágenes que forman la palabra sal, hay una cosa en común. El soldado se sostiene en la victoria final de la batalla. Si su esperanza es ganar la batalla. El atleta con la visión final de terminar la carrera y recibir una medalla o subir al podio. El labrador con la esperanza de que voy a cosechar. Los tres pagan un alto precio para conseguir un objetivo. Siempre es un objetivo mayor que ellos mismos. ¿Saben cuál es el punto que une estas tres figuras? El esfuerzo. En el caso del soldado, obediente, sacrificándose a sí mismo, fiel a su comandante. En el caso del atleta, disciplinado. En el caso del labrador, trabajador, paciente. La extensión del reino de Dios implica un precio. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Pero ojo, y esto es muy importante que quiero que esta tarde os levéis. Nosotros no peleamos la batalla para ganar la batalla. ¿Por qué? Porque Cristo ya la ganó. Nosotros no peleamos para recibir un premio. ¿Por qué? Porque Cristo ya ganó para nosotros la vida eterna. Y entonces os preguntaréis, y entonces Olga, ¿para qué hemos hablado toda la tarde de esto? Por una sola razón. Nosotros somos soldados, somos atletas y somos labradores porque Cristo ya ganó por nosotros. Ahí es donde debe nacer nuestra razón de ser. Atletas, soldados, atletas y labradores. En que Cristo ya ganó para nosotros esas batallas. Y como agradecimiento a eso, nosotros somos esto. Cristo ya nos lo dio todo. Que el Señor nos bendiga.